Evangelio de Marcos, capítulo número 12. Como preámbulo o como introducción quiero decirle lo siguiente. Esta semana ha sido una semana un poco controversial en nuestro país debido a que, como ustedes saben, este tiempo está muy convulso porque es un tiempo en el cual la política está a todo lo que da. Los partidos políticos están tratando de definir cuál es el candidato que los va a representar y por tal motivo cualquier situación es presentada como una oportunidad para generar polémica o para manifestar molestia o para manifestar oposición hacia algunas decisiones que el gobierno está tomando. Ahora bien, la intención mía de ninguna manera es el defender alguna postura política, sino más bien ilustrar a través de la Escritura qué es lo que nosotros debemos de considerar y de pensar ahora que el gobierno mexicano, a través de la nueva escuela mexicana, en los libros de texto gratuito en educación primaria, ha introducido alguna serie de enseñanzas relacionadas con la ideología de género, invitándonos, por ejemplo, no solamente a considerar que existen más de dos sexos, sino también a incorporar el llamado lenguaje inclusivo y también el considerar el hablar de temas sexuales en una etapa muy temprana de la infancia. Por supuesto que esto ha generado molestia en el pueblo evangélico y es muy importante que nosotros sepamos la manera en la cual podemos enfrentar esta situación y entendamos lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, hay una pregunta que nosotros nos podríamos hacer al estar viendo esto que está sucediendo. Y la pregunta inmediata que nos podríamos hacer sería: ¿debemos aceptar o no debemos de aceptar los textos de primaria que nos han dado a conocer o que hemos sabido que ahora entrarán en vigor en este nuevo ciclo escolar? ¿Lo haremos o no lo haremos? ¿Lo vamos a tener que recibir o no lo vamos nosotros a recibir? Esta es una pregunta, hermanos, que podría tener muy bien su paralelo en una pregunta que le hicieron a Jesús precisamente en el Evangelio de Marcos. Y yo quiero hacer un paralelismo entre la pregunta que le hacen a Jesús en aquella época y entre la pregunta que hoy nosotros nos podemos plantear respecto a si debemos o no debemos de aceptar estos textos. Mire, si usted va a Marcos 12, en los versículos 13 al 17, se dice lo siguiente: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fíjense muy bien este pasaje. Para abordar este tema yo quiero que primeramente consideremos 4 aspectos que se presentan en el texto. Y son 4 preguntas que nosotros nos podemos hacer basándonos en el texto. La primera de ellas es: ¿quiénes eran las personas que le hicieron esta pregunta a Jesús? La segunda pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué halagaron tanto a Jesús antes de presentarle la pregunta? La tercera pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuál fue la lección objetiva que dio Jesús antes de responder
Y por último, podríamos tratar de contestar a la pregunta: ¿qué significa la respuesta de Jesús? Esto es lo primero que vamos a hacer en esta primera parte del mensaje. Pero luego yo quiero que saquemos o entresaquemos 3 lecciones de esta enseñanza que encontramos en el Evangelio de Marcos. La primera pregunta es: ¿quiénes eran las personas que le hicieron esta pregunta? Fíjense muy bien que el evangelista Marcos no teme en señalar que la razón por la cual las personas se habían acercado para hacerle la pregunta a Jesús era porque estas personas querían sorprender en alguna palabra o en alguna falta a Jesús. Es decir, de entrada, antes de decirles quiénes eran estos personajes, tenemos que decir que estos personajes no venían de muy buena fe a hacerle la pregunta a Cristo. Eran personas que tenían la intención de, a través de la pregunta, que era hasta cierto punto capciosa, encontrar en una falta a Jesús, porque para estos grupos que estaban presentando la pregunta, Jesús les era bastante incómodo. Ahora bien, ¿quiénes eran estos grupos? Bueno, primeramente teníamos, y se nos dice ahí, a los fariseos, pero también teníamos a los herodianos. Ahora, esta comisión que venía a presentarse a Jesús es la comisión más extraña que podía presentarse ante Jesús, porque estos 2 grupos, hermanos, eran grupos sumamente antagónicos. Primero, uno de ellos, los fariseos, ni siquiera era un grupo político, era un grupo religioso. En segundo lugar, el grupo de los herodianos era un grupo político. Así es que era bastante atípico que 2 grupos que se dedicaban a 2 cosas distintas convergieran y le quisieran hacer una misma pregunta a Jesús. Políticos y religiosos se acercan con Cristo para hacerle una pregunta a Cristo. Pero otra de las cosas también por las cuales era rara esta comisión, no es solamente porque estaba constituida por políticos y religiosos, sino porque además tenían una visión muy distinta en la política y en la religión. Por ejemplo, los fariseos eran personas muy nacionalistas. Por otro lado, los herodianos eran personas que les interesaba o les gustaba mucho la cultura helénica. Así es que unos estaban muy arraigados en el nacionalismo judío, y sobre todo ese nacionalismo judío estaba fundamentado y estaba basado en el Antiguo Testamento o en la ley. Por otra parte, los herodianos eran personas que estimaban más las leyes que había traído el Imperio Romano para los judíos. Así es que también, si notamos esto, pues el grupo era pues bastante contrastante y se presentaban ahora a Jesús. Ahora bien, la segunda pregunta que yo les digo que es importante que consideremos es: ¿por qué halagaron tanto a Jesús antes de presentarle la pregunta? Fíjense muy bien cómo es que se acercan estas personas y se refieren a Cristo. Llegan con Cristo y llegan muy amigables, y lo primero que le dicen es maestro. Es decir, este título que le dan a Jesús no era un título cualquiera, Ser un maestro en el tiempo de que se escribe este evangelio era ocupar una posición sumamente importante. De hecho, en algunas otras ocasiones no le reconocían autoridad a Cristo, ni lo veían como una persona relevante, porque consideraban que Cristo ni siquiera era una persona intelectualmente dotada, porque era el hijo de un carpintero. Él no era, como algunos de estos fariseos, una persona que hubiese estudiado mucho. Por lo tanto, era extraño que los fariseos se presentaran con este hombre y le dijeran maestro. Pero no solamente le dicen maestro, sino que le dan una serie de cualidades al maestro, diciéndole: sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Lo que le están diciendo a Jesús es:
nosotros entendemos que tú eres una persona que no hace distinción de personas. Eres una persona que siempre se conduce con verdad. Eres una persona que nunca vas a dejar de decir lo que tú piensas, independientemente de cuál sea la persona que esté enfrente de ti, porque tú sí quieres cumplir con la veracidad de tus dichos y no quieres ser de doblez, no quieres manifestarte de manera hipócrita. ¿Por qué estos dos grupos le están diciendo esto a Jesús? Pues esto era muy evidente. Al parecer, lo que ellos querían era obligar a Cristo para que Cristo dijera si se podía o no se podía dar al César impuestos. Si se fijan, incluso la manera en la cual está confeccionada la pregunta, pues era una pregunta, digamos, de opción múltiple, pero en la cual solamente podían optar por dos opciones. Me tienes que decir si le debo de dar al César o no le debo de dar al César. Me tienes que decir si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Es lo único que pido de ti, porque yo quiero que me des esa respuesta, pero la intención era poner en un predicamento a Cristo. ¿Por qué poner en un predicamento a Cristo? Por esta razón, hermanos. Si él hubiera dicho que sí debía de darse impuestos o pagar impuestos a Roma, pues imagínese usted, todo el pueblo que seguía a Jesús tenían la esperanza de que Jesús era el Mesías. Y algunas de las ideas que tenían respecto al Mesías es que el Mesías era una persona que políticamente los liberaría del control o del dominio que tenían en ese momento por el pueblo romano. Si Jesús hubiera dicho sí debemos de dar impuestos a Roma, entonces las expectativas del pueblo de Israel se tendrían que venir abajo. Pero por otro lado, si él hubiera dicho que no, el grupo que se estaba presentando frente a él no solamente eran los nacionalistas fariseos, sino era también el grupo de los herodianos, que eran personas que estaban de acuerdo con Herodes y que estaban de acuerdo con la política de ese tiempo. Así que si Jesús hubiera dicho que no, inmediatamente los herodianos, de chismosos, hubieran ido a interponer una denuncia en contra de Jesús, porque Jesús entonces era un sedicioso político que se quería levantar en contra del poder de Roma. Así es que esta pregunta y estos halagos tenían el propósito de meter en esta situación a Cristo. Sin embargo, hay otra pregunta que nos hacíamos, y es: ¿cuál fue la lección objetiva que dio Jesús antes de responder? Y vemos cómo Jesús sabía que querían tentarle, e incluso él llega a decirle: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me hacen estas preguntas? ¿Por qué me quieren poner en este predicamento? ¿Por qué quieren que yo simplemente les diga sí o no? E inmediatamente después, con una inteligencia y sabiduría magnífica que tenía nuestro Señor, les pidió una moneda y les dijo: a ver, denme una moneda. Y teniendo la moneda en sus manos, les dijo: ¿a quién o quién aparece en esta moneda? Y la respuesta inmediata fue: pues el César. Pero algo que nosotros no sabemos y que podemos conocer a través de la historia, hermanos, es que estas monedas tenían una inscripción bastante interesante. Las monedas, en una de sus caras, hablaban o le daban atributos divinos al César. Es importante señalar que por un lado decían al hijo de Tiberio, el divino, y por otro lado decía sumo pontífice. ¿Por qué es importante destacar lo que la moneda decía? Porque si nosotros no destacamos esto, no vamos a entender por qué Jesús les está diciendo en este momento: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No vamos a entender que lo que Jesús estaba tratando de decir con esta frase era el que estos dos grupos tenían que ocuparse de lo que les competía y no andarse metiendo en cosas que no tenían nada que ver con su competencia. Es decir, a estos religiosos fariseos
el Señor les está diciendo: ustedes son religiosos, pero ustedes quieren poder, ustedes quieren meterse en la política, ustedes quieren oponerse al César, ustedes quieren oponerse al gobierno actual. Y esto no les corresponde hacerlo, porque ustedes le tienen que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero también, al saber lo que decía la moneda, de alguna manera Jesús estaba ubicando también al otro grupo, al grupo de los herodianos, porque les estaba diciendo: miren qué dice la moneda. La moneda dice que Tiberio es divino, y la moneda dice que es el sumo pontífice. Es decir, que ocupa el César un cargo religioso, cuando él no tiene ningún cargo religioso, sino que él es simple y llanamente un político. Es un gobernante, y como tal no tiene por qué inmiscuirse en las cosas que son de Dios, porque las cosas que son del César son de César, y las cosas que son de Dios son de Dios. Ahora bien, ¿por qué es necesario que yo les dé esta explicación antes de hacer la reflexión respecto a la pregunta que escuchen? Estamos tratando de encontrar paralelismo entre la pregunta que le presentaron a Jesús y entre la pregunta que hoy nosotros nos podemos hacer. Y para esto yo quiero describir unas cosas, hermanos. Como cristianos tenemos que ser sumamente inteligentes y sagaces. Lo que está ocurriendo en este momento es político y también es religioso. Es político, ¿por qué? Porque ya salieron todos los partidos de oposición para denunciar que los contenidos de estos libros no son los mejores. Pero no solamente ha salido los políticos a señalar esto, sino que ha salido también la iglesia, y con bastante razón, a decir que no está de acuerdo con esto que se pretende enseñar en los libros de texto. Es decir, al igual que en el tiempo de Jesús, aquí hay dos grupos: un grupo político y un grupo religioso que se está oponiendo hacia lo que está estableciendo el gobierno. Ahora, no sé si usted ha puesto mucha atención a los reclamos, pero regularmente en los medios de comunicación los reclamos no son por la ideología de género, Los reclamos tienen que ver más bien por algunas ideas que les molestan, como el ver errores en matemáticas, o ver errores en el sistema solar, o ver errores en ortografía, y este tipo de cosas son las que les molesta a la oposición, o está sacando la oposición política del actual gobierno. Pero otra de las cosas que también han estado señalando y diciendo es que la forma en la cual presenta la historia este gobierno, pues no le es conveniente a los partidos que anteriormente gobernaban. Noten ustedes entonces que los temas que está abordando la política son temas distintos a los que a nosotros nos interesan como cristianos. Sin embargo, por eso es importante que nosotros analicemos este pasaje, hermanos, porque los políticos quieren de alguna manera atraer a la iglesia para que juntos la iglesia y la política vayan en contra de un gobernante. Y ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Mire, hay hipocresía cuando los partidos políticos nos invitan a que nosotros participemos de este descontento que tenemos con los libros, por la siguiente razón: no existe ni un solo partido político actualmente, hermanos, que vaya a defender la agenda evangélica. No hay ni uno solo, hermano. Aunque usted diga: no, es que es la izquierda la que está introduciendo estas enseñanzas y es la izquierda la que está dañando a nuestro país. No, hermanos, es el cúmulo de políticos, independientemente de cuál sea las siglas que tengan, los que están introduciendo estas enseñanzas en los libros de texto, hermanos. Mire, tan simple como esto. Mire,
no solamente Morena ahora ha introducido estas enseñanzas con las cuales estamos en desacuerdo, también, hermanos, lo han introducido los otros partidos políticos. Por ejemplo, el PRD fue el primer partido que en la Ciudad de México estableció el matrimonio homosexual o la ley de convivencia. Luego, hermanos, encontramos que el segundo estado fue el nuestro, Coahuila. Y no solamente aprobó eso, sino que aprobó también la adopción de menores. Así que el PRI, el PRD, también respaldan y apoyan la agenda con la cual nosotros como evangélicos estamos en desacuerdo. Y no solamente el PRI y el PRD, sino también el PAN. En Baja California Sur, el estado panista de Baja California Sur aprobó también la ley de convivencia. En el estado también de Querétaro, panista también, se aprobó la ley de convivencia. En el estado de Guanajuato, panista también, se aprobó la ley de convivencia. Así es que, hermanos, es muy importante que seamos muy cuidadosos nosotros en creer o pensar que los grupos políticos les interesa lo mismo que a nosotros nos interesa, porque eso no es cierto. A lo mejor hay coincidencias en algunas cosas, pero algo que nosotros tenemos que saber, hermanos, es que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, los gobiernos tienen sus propias agendas. Los gobiernos tienen sus propias políticas, los gobiernos tienen sus propios intereses, los gobiernos defienden determinadas causas y nosotros como cristianos defendemos otras completamente distintas. En algunas podemos converger, en algunas podemos estar de acuerdo, pero no en todas, y habrá muchas disidencias muchas veces entre lo que están buscando los partidos políticos y entre lo que está buscando la iglesia. Jesús lo que nos estaba diciendo aquí, hermanos, es que por eso debemos de ser cuidadosos en mantener separados la política de la religión, la política de la espiritualidad. Mire, hermano, si ilusamente nosotros nos asociamos con un partido político pensando que ese partido político nos va a sacar adelante nuestra agenda, hermanos, lo único que vamos a hacer es ser timados. Lo único que vamos a hacer es ser engañados. Lo único que va a pasar es que van a llegar al poder otros y van a seguir exactamente el estado de las cosas en la misma condición y en la misma situación. Ahora bien, hermanos, sin embargo, esto no significa que nosotros estamos de acuerdo con lo que el gobierno actualmente está haciendo. Y tenemos que decirlo desde nuestra posición y desde nuestro lugar. Es decir, nosotros no somos partido político y no nos toca entonces actuar como si fuésemos partido político. Nosotros somos la iglesia y como iglesia entonces tenemos que resolver hacer algo. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer como iglesia? Bueno, la primera de ellas ya me adelanté y se las dije. Debemos de tener cuidado como iglesia de no aliarnos con partidos políticos que solo nos quieren usar para alcanzar sus propios intereses. Me parece a veces muy ingenuo posiciones que a veces asumen alianzas ministeriales en nuestro estado o en otras regiones, apoyando o respaldando determinados candidatos que tienen mucha, pero mucha cola que les pisen, y haciendo declaraciones que no son nada buenas y que no debiéramos como cristianos y como iglesia. Me refiero a institución, no me refiero a usted como individuo. Usted es libre políticamente para hacer lo que quiera, pero la institución, la iglesia en conjunto, no puede aliarse ni puede apoyar de ninguna manera a ningún partido político, porque de lo contrario lo único que va a suceder es que nos van a terminar usando. La segunda cosa que quiero que reflexionemos y pensemos es cuál es el orden entonces de nuestra competencia.
¿qué podemos nosotros hacer como iglesia, hermanos? Yo sé que ya hay diferentes grupos que han hecho propuestas respecto a esto que está pasando y nos han dicho que pues no llevemos a los niños a la escuela. Otros nos han dicho que firmemos algún documento en el cual decimos que nuestros niños no van a poder ser instruidos en lo que ahí se está señalando o se está diciendo en los libros de texto. Algunos otros pues piensan que debemos de quemar los libros de texto cuando nos los den. Pero yo me preguntaría, partiendo de la Biblia, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Mire, aunque Jesús está diciendo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Jesús no solamente estaba diciéndole a los religiosos que no se tenían que meter en política, les estaba diciendo también a los políticos que no se debían de meter en la religión. Y es muy importante, hermanos, que entonces si mantenemos esa separación nos va a ir bastante bien. ¿Qué tenemos que hacer? Si hay una agenda que se ha establecido en este tiempo, es debido a la progresión de un pensamiento que es el pensamiento progresista. Es decir, ¿por qué ahora la mayoría de los gobiernos terminan por aceptar algo que nosotros no aceptamos y algo que sabemos que es en contra de lo que la Biblia establece? ¿Por qué razón, hermanos? Porque el pensamiento progresista ha avanzado en este tiempo. Y esto nos lleva entonces a nosotros a hacer una reflexión. ¿Por qué el pensamiento progresista ha avanzado y por qué el pensamiento evangélico no lo ha hecho? ¿Por qué el día de hoy la mayoría de las personas, o a lo mejor no es la mayoría, es realmente una minoría, pero que ha llegado al poder, piensan que puede haber más de dos sexos o que puede haber más géneros? ¿Por qué hemos llegado a eso? ¿Por qué hemos llegado a pensar que la familia puede estar constituida por dos personas del mismo sexo y que estos pueden tener además hijos? ¿Por qué hemos llegado hasta allá, hermanos? Pues quizás hemos llegado hasta allá porque como iglesia no hemos hecho lo que nos corresponde a nosotros hacer. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer, hermanos. Es muy fácil nada más rasgarnos las vestiduras y decir, ay, qué feo, que ay, qué mal, ¿cómo es posible que hemos llegado hasta aquí? Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿De qué manera hemos comunicado nosotros nuestro pensamiento? ¿De qué manera nosotros hemos comunicado nuestras enseñanzas? ¿De qué manera hemos logrado establecer principios sólidos para las personas de tal manera que estas ideas pudieran ser repelidas fácilmente porque no tienen sustento ni tienen ningún fundamento? Y esto, hermanos, nos lleva entonces a decir que lo primero que tendríamos que preocuparnos en la iglesia y en la familia es por educar a nuestros hijos. Hermanos, podemos poner el grito en el cielo, pero es muy seguro, y así se lo adelanto, hermanos, que de los libros de texto no vayan a sacar eso. Es muy seguro que no vaya a pasar. Y no le estoy diciendo que no firmemos o que no nos aliemos o que no busquemos la manera de detener esto, pero tengo que ser bastante claro y objetivo con usted, hermanos. Muy difícilmente esto va a desaparecer de los libros de texto. Y saben que no se lo digo nada más porque yo soy pesimista, No vaya a pensar, no, pues es que el pastor siempre es muy pesimista, por eso dice eso, le falta fe, le falta confianza, no quiere luchar, no quiere esforzarse. No, hermanos, la Biblia nos enseña que los posteros tiempos serán tiempos muy, pero muy difíciles. Hermanos, hemos visto el tiempo de apostasía en la cual nosotros estamos viviendo. Y esto, hermanos, está profetizado en la palabra y está profetizado en la escritura. Esto solamente nos enseña y nos dice que como iglesia tenemos que estar apercibidos porque estos son ya signos de que Cristo viene, hermanos. Yo no sé si usted tenga esa esperanza, pero debiéramos de tener esa esperanza porque esa esperanza no avergüenza. Y no debiéramos de tener por tardanza la venida de Cristo como algunos la tienen por tardanza, sino que debiéramos de saber que si no ha venido todavía es porque Él es misericordioso y porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, los tiempos que vivimos
son tiempos inmorales. Los tiempos que vivimos son tiempos sumamente corruptos. Los tiempos en los que vivimos son tiempos de oscuridad. Los tiempos que vivimos son tiempos malos. Eso no va a cambiar quizás, hermanos. Pero ¿qué nos instruye la palabra de Dios en relación a lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos? Pues perseverar, hermanos. Pues seguir educándonos en la fe. Pues seguir siendo fieles a los principios que nosotros hemos recibido. Pero hermanos, aquí cabe muy bien algunas reflexiones, Papás, yo les quiero decir, con esas enseñanzas que estarán en esos libros, yo le diría a usted, tiene prohibido faltar a la iglesia. Tiene prohibido faltar a la iglesia. Porque entonces, ¿cuál va a ser la enseñanza que va a contrastar o contrarrestar el niño contra lo que ahora le van a estar enseñando? ¿Qué es lo que va a tener como recurso el niño para poder enfrentar todos los argumentos que le presenten, hermanos? Pues lo que sea enseñado en la iglesia, en la palabra. Pero segunda cosa, hermano, no solamente tendrá que usted preocuparse por no faltar a la iglesia, que esto es algo que no tendríamos que esperar que sucediera esto para que lo hiciéramos, Esto es algo que debiera de estar en nosotros y en nuestro corazón siempre. Pero segundo, debiéramos también de interesarnos y de preocuparnos por cumplir con lo que Dios estableció que nosotros teníamos que hacer como familias. Enseñar a nuestros hijos. Nos toca a nosotros, hermanos, la educación espiritual de nuestros hijos. Nos toca a nosotros el desarrollo moral de nuestros hijos. Nos toca a nosotros el atender las necesidades intelectuales, espirituales, morales que nuestros hijos tienen. Y esta es una reflexión que tenemos que hacer, hermanos. Nuevamente le puedo decir, podemos seguir gritando y seguir rasgándonos las vestiduras y diciendo, ¡ay, qué feo, qué horrible que está pasando esto! Pero si solamente hacemos esto, hermanos, o si solamente juntamos firmas y luego después de que las juntamos nos damos cuenta de que las cosas no cambiaron, hermanos, de nada va a servir si nosotros no ponemos atención a lo que nosotros tenemos que poner atención. Papás, ustedes tienen que instruir a sus hijos. Papás, ustedes tienen que hablar con sus hijos. Papás, ustedes les tienen que decir a sus hijos lo que es la verdad. Pero voy más allá, hermanos. No solamente los papás tendrán que asumir una responsabilidad mayor, sino la iglesia tendrá que asumir una responsabilidad también mayor. Y fíjese que qué triste que es que tenga que decir que debe de asumir una responsabilidad mayor, porque esa responsabilidad siempre la ha tenido la iglesia. Y esto es educar bien en la fe. Ahora resulta que la iglesia está muy interesada por las políticas educativas, pero nunca se ha interesado por la educación cristiana. Los niños, pues ahí ponlos a jugar y dales una manualidad o ponles ahí a pintar. Y así como iglesia, en muchas partes se funciona. No estamos preocupados en la educación cristiana de los hijos. Pero ahora sí, las políticas educativas, hay que ir en contra de ellas. Encárguese de lo que le toca. La iglesia tiene que enseñar bien a sus hijos. La iglesia tiene que responsabilizarse de dar una buena educación. Así que si aquí hay maestros de niños de la iglesia, quiero decirle que usted tiene una gran responsabilidad en sus manos. No solamente los padres. Hermanos, no se trata de llevarnos a los niños allá arriba para que aquí podamos estar en silencio y podamos escuchar el mensaje. Se trata de llevar a los niños allá para que aprendan lecciones que les puedan servir para conectarse y relacionarse con Dios. ¿Qué otra cosa es del orden de nuestra competencia, hermanos? Pues otra cosa que es del orden de nuestra competencia es el dar testimonio a través de nuestra vida. Mire, hermano, queremos hablar de modelo familiar, pero nuestras familias están hechas un caos. Queremos hablar acerca del modelo familiar cristiano,
Pero en las mismas familias cristianas encontramos crisis terribles. ¿Y saben por qué? No es porque Dios nos haya fallado o porque Dios no tenga los recursos para que nosotros podamos vivir bien como familia. Esto tiene que ver nuevamente con nuestra voluntad y con nuestra responsabilidad y con nuestro trabajo en la familia. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros decirles a las nuevas generaciones que Dios estableció la familia con papá, mamá, hijos, cuando en nuestras familias fallamos y mucho? Lo que ven nuestros hijos son peleas, lo que ven nuestros hijos son solamente violencia, lo que ven nuestros hijos solamente es desacuerdo, lo que ven nuestros hijos es infidelidad, lo que ven nuestros hijos son cosas que obviamente no les ayudan para que quieran permanecer en este modelo familiar. Y hay muchos jóvenes que están decepcionados del modelo de familia que se ha presentado, se ha dado. Pero saben, el problema no es que no funcione el modelo, el problema es que no funcionamos nosotros que estamos representando al modelo. Las familias tienen que hacer lo que les toca, papás. Hijos, obedeced a sus padres en todos, estén sujetos a sus padres. Esposas, estén sujetos a sus maridos. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Si la iglesia no es el libro que los demás pueden leer y que realmente puede transformar y cambiar y tocar el corazón de las personas, hermanos, entonces sí, los libros de texto les debemos de temer mucho. Pero si usted tiene una buena referencia y un buen modelo, hermanos, los libros de texto no van a hacer absolutamente nada. Pero nosotros tenemos que atender lo que nos toca. No le estoy diciendo con esto que está bien nuevamente lo que está haciendo el gobierno, pero lo que quiero decirle a ustedes es que hay un orden que nos corresponde a nosotros, o hay una competencia que nos toca a nosotros como iglesia. Ahora bien, la tercera reflexión que quiero hacer, la primera es que no nos confundamos y nos dejemos usar. La segunda es que testifiquemos, enseñemos y prediquemos la palabra. Pero la tercera, hermanos, es que debemos dejar en claro a cualquier gobierno que su poder no es absoluto. Y esto también es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué estaba haciendo César poniendo en la moneda que él era divino? ¿Qué estaba haciendo el César poniendo en la moneda que él era el sumo pontífice? ¿Por qué se estaba tomando el gobierno la atribución de divinidad? ¿Y por qué el gobierno quería que se le presentara adoración a él, cuando la única adoración que se debe de presentar es a Dios? Hermanos, cuando un gobierno transgrede la competencia que le toca y quiere oponer a Dios algunas normas y algunas reglas que Dios ha establecido, hermanos, tenemos que hacerle saber a ese gobierno que él no tiene el poder absoluto. Ahora usted se preguntará, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo decirle a los gobiernos que no deben de hacer esto? Mire, yo quiero nada más que usted piense en lo siguiente. Algo que tenemos que tomar en cuenta y que debemos de considerar, hermanos, es que la iglesia, los cristianos en aquella época no organizaron un ejército para pelear contra el imperio y establecer un gobierno cristiano cuando el César pidió adoración. Miren, hay una visión en la iglesia, y de hecho ya hay comentarios que me hicieron en la publicación que hice. Hay comentarios o hay ideas en la iglesia de que la iglesia es llamada a gobernar este mundo. Hay ideas y tienen que ver con posturas teológicas, nada más que yo no tengo esa postura teológica, que piensan que nosotros somos llamados a gobernar y que nosotros tenemos que tomar el poder político
y que nosotros debemos de llegar a los lugares prominentes. Yo no comparto esa idea. Y no la comparto porque la Biblia nos enseña que los cristianos nunca pensaron que esto era así. Ningún cristiano perseguido durante los primeros siglos de la iglesia cristiana se organizó para levantar un ejército y para tumbar a Roma. Ninguno. Todos los cristianos se sometieron a sus autoridades. Incluso hay enseñanzas del mismo apóstol Pablo en las cuales dice que nosotros nos debemos de someter a las autoridades porque estas autoridades son puestas por Dios. Vemos al apóstol Pablo en la carta a Timoteo diciendo que debemos de hacer rogativas, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es justo y esta es la voluntad de Dios. Vemos a un Pedro que nos invita a orar por nuestras autoridades, aun cuando se había iniciado la persecución del emperador romano Nerón. Así es que aquellos que piensan que de lo que se trata es de organizar un partido político cristiano y levantarnos contra los gobiernos, están muy equivocados, porque en ninguna parte de la Biblia yo leo que la iglesia hizo esto. La iglesia respetó a la autoridad, pero al mismo tiempo le hizo ver a la autoridad que su poder no era absoluto. Ejemplo, en el libro de los Hechos. Pedro y Juan son castigados porque están predicando en el nombre de Jesús. Y son llamados ante el concilio, y en el concilio, luego de que los azotan, les prohíben que ellos puedan seguir enseñando en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Pedro y de Juan? La respuesta es: consideren ustedes si debemos de obedecer a Dios o a los hombres. Dice: antes bien debemos y obedeceremos primeramente a Dios antes que los hombres. Es decir, respetaron el gobierno, pero en lo que el gobierno les dijo que ellos tenían que hacer y que iba contrario a su fe, en eso no estuvieron de acuerdo en cumplir. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? Mire, hermanos, nuestros hijos van a tener que aprender, y nosotros vamos a tener que aprender a hacer algunas cosas, porque ya llegó entonces ese tiempo semejante a la persecución de los cristianos. Si usted lo hace, hermanos, va a ser perseguido. Si no lo hace, pues no va a ser perseguido. Pero usted estará negando a Cristo, y si usted nega a Cristo, el Señor también lo negará. Mire, ¿qué tendrán que aprender nuestros hijos? Tendrán que sostener frente a las enseñanzas que están en esos libros y que probablemente no se van a quitar de esos libros. Van a tener que sostener que el matrimonio lo instituyó Dios y que es la unión entre un hombre y una mujer. Aunque les presenten láminas, aunque les presenten diferentes tipos de parejas o de familias, nuestros niños tendrán que ser enseñados por nosotros a que consideren lo que la Escritura dice: varón y hembra los creó, hombre y mujer, y los bendijo. Dios creó al hombre y a la mujer, y el matrimonio fue instituido por Dios, y es la unión entre un hombre y una mujer, y nada más. ¿Que los demás les van a decir que son homofóbicos? Sí. ¿Que los demás les van a decir que lo único que están haciendo es seguir un sistema patriarcal? Sí, les van a decir eso. ¿Que los demás les van a decir que ellos son conservadores? Sí. ¿Que los demás les van a decir que ellos tienen una doctrina de odio? Sí, también se los van a decir. Pero nuestros hijos tendrán que ser resilientes y tendrán que permanecer firmes a pesar de que los libros de texto digan otra cosa. ¿Por qué? Porque el César, porque el gobierno, porque los partidos políticos no son nuestro Señor. Nuestro Señor es Jesús.
porque nosotros somos cristianos, hermanos, y la autoridad absoluta sabemos que es de Jesucristo. Así que, hermano, aunque esté en los libros de texto y aunque no lo quiten de los libros de texto, nosotros tenemos que aprender a hacer esto. ¿Qué tendremos que hacer? Evitar el que nuestros hijos usen el lenguaje inclusivo, deconstruir el lenguaje, quitarle el género a las palabras que son femeninas o masculinas. Hermanos, eso no lo vamos a permitir y eso es algo que nuestros hijos tienen que aprender a hacer. Ahora que les pongan ejercicios en los cuales tienen que cambiar la A por la X o que tienen que cambiar la O por la E, hermanos, nuestros hijos seguirán escribiendo como se escribe el español. El español tiene género femenino, masculino y neutro. Las palabras tienen género femenino, masculino y neutro. Y esa es la manera en la cual nosotros escribimos. Que les van a decir también que no son inclusivos. Sí, les van a decir que no son inclusivos. Pero somos cristianos. Esas son las cosas que la iglesia tendrá que hacer, hermanos. La iglesia no se puede hincar donde un partido le dice que se tiene que hincar. La iglesia no se tiene que hincar ante las decisiones o ante las imposiciones de ningún gobierno. Eso no significa que vamos a ser unos revolucionarios que nos vamos a levantar en contra del gobierno, porque los gobiernos son instituidos por Dios, incluso los malos, como el Imperio Romano, que estaba dominado por 7 emperadores que persiguieron a los cristianos durante más de 400 años. No, hermanos, no nos vamos a oponer, pero no vamos a obedecer aquellas cosas que ellos digan que son contrarias a la Escritura. Ahora bien, quiero cerrar con esto, hermanos. Si hoy le preguntaran a Cristo si debemos de aceptar los cristianos los libros de textos gratuitos en los que se promueve la ideología de género o no, si lo haremos o no lo haremos, a mí me parece que Jesús seguramente respondería de la siguiente manera. Jesús diría: tráiganme la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Luego pediría que leyeran el artículo 3 constitucional que tiene que ver con la educación y les diría: léanme el párrafo 2, y le dirían lo siguiente. Las personas le responderían así: corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y después de haber escuchado la lectura del artículo 3, seguramente Jesús diría: pues den al Estado mexicano lo que es del Estado mexicano y a Dios lo que es de Dios. ¿Nosotros seguimos siendo mexicanos? Sí. ¿Nosotros debemos de estar sujetos a nuestras autoridades? Sí, así nos lo enseña la Biblia, pero eso no significa que por encima de Dios. No nos vamos a oponer ni nos vamos a levantar en armas, ni mucho menos, pero no vamos a obedecer lo que un Estado nos dice que nosotros tenemos que hacer cuando este Estado se está tomando atribuciones que no le corresponden. Ahora bien, quiero hacer este último comentario. Hay una diferencia, aunque yo estoy haciendo un paralelismo, hay una diferencia entre el tiempo en el cual Jesús responde y en el tiempo en el cual nosotros nos encontramos. En el tiempo en el cual Jesús vivía había un imperio, y en los imperios el poder era absoluto. Pero ahora nosotros vivimos en una democracia, y las democracias se supone que por definición es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y las democracias nos dan diferentes canales que nosotros podemos utilizar para que nosotros demos a conocer nuestra voluntad o nuestro deseo. Hermanos,
tenemos que tomar también acciones legales si es necesario, porque vivimos en una democracia y no estaríamos faltando a nuestra autoridad si seguimos los canales que el mismo gobierno de México ha establecido para que nosotros podamos seguir. Así es que, hermano, si hay una consulta, participemos de la consulta. Si hay firmas que recabar, recabemos firmas. Si hay algo que nosotros, por la vía de la democracia y por la vía institucional, podemos hacer, como estamos sujetos a la autoridad y al gobierno y respetamos el gobierno, lo podemos hacer, no está mal que nosotros lo hagamos. No sé si con esto ha quedado claro la posición. Yo quería compartirles esto, hermanos, porque luego también de que compartí en esos 16 minutos mi posición, hubieron algunos que me malentendieron. Y algunos empezaron a decir: ay, entonces vamos a ser pasivos, no vamos a hacer nada. Ay, entonces nosotros nos vamos a quedar callados. No, yo no dije eso jamás. Yo no dije eso jamás. Pero lo que sí sostengo es que si vamos a hacer algo, hermanos, por favor, no confundamos la magnesia con la ¿qué? Con la gimnasia. No confundamos. Nosotros no somos políticos. Nosotros somos iglesia. No confundamos, no nos metamos ni nos dejamos nosotros influenciar ni usar por ningún partido político. Eso sí que no, hermanos, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.